Buenos días todavía, jóvenes. Bienvenidos de nuevo. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, jóvenes. Muy bien. El último tema que observamos, jóvenes, la sesión anterior estaba relacionado con la memoria RAM, ¿de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. La investigación que ustedes van a entregar sería entonces para la siguiente semana, para tenerlo como referencia. Y también tenemos otros temas que tenemos que considerar ligeramente, aparte de lo que son los componentes principales, obviamente, de la computadora. Hemos visto únicamente hardware crítico hasta el momento, hablando de lo que es la motherboard, hablando de lo que es el microprocesador que va en la motherboard, hablando de la memoria RAM que también va en la motherboard. El último componente crítico que necesitaríamos nada más es la cuestión de la fuente de energía, que naturalmente necesitamos considerar un poco, más que nada por el tipo de conectores que se utilizan para poder alimentar de energía tanto a la motherboard como a otros componentes internos de ella, como los discos duros, unidades de DVD y también en ocasiones hasta las tarjetas de video de alto desempeño. Para ello, sí me gustaría mostrarles en un momento más, si me permiten. Voy a mostrar unas imágenes para que podamos ir familiarizándonos con los equipos que hay. Permítanme un segundito. Vamos a ver esa información que es más teoría que otra cosa, para que ustedes tengan familiaridad con esto de las fuentes. ¿Todos pueden ver esa pantalla? Sí. Sí, maestro. ¿Mm? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Maestro. Muy bien. Vamos a ir considerando un poquito de este material. Primero que nada, hay que recordar que el consumo de energía de algunos componentes de cómputo depende mucho de la aplicación de ese componente de cómputo. Nunca va a consumir lo mismo una laptop, una máquina de escritorio pequeña, si la comparamos con un servidor de base de datos o un servidor de páginas de internet. Los motivos pueden tratar de verse un poco obvios, pero bueno, vamos a tratar de definirlos aquí. Primero que nada, la capacidad de convertir la energía eléctrica de las casas, lo que es la corriente alterna, en corriente continua, es una de las bondades que tienen las fuentes de energía. Las fuentes que tenemos nosotros en el mercado hoy pueden trabajar con 220 de corriente o con 110, que son los estándares que manejamos al menos aquí en América.
Estas fuentes, entonces, lo que hacen es agarrar la energía que llega y poder trabajar y repartir esa energía convirtiéndola en voltajes más pequeños naturalmente para que las computadoras y sus componentes electrónicos puedan operar bien. Existen un par de clasificaciones de las fuentes de energía. Vamos a ver aquí algunas de ellas. Los dispositivos electrónicos pueden tener dos tipos de fuentes de alimentación, unas que son lineales y otras que son conmutadas. En el caso de las fuentes de energía lineal, son de un diseño muy simple, para poca potencia y regulación poco eficiente. Tienden a ser más complejas en la medida que deban suministrar mayor cantidad de corriente. Aquí vemos unos diagramas de electricidad. Tenemos el símbolo del transformador, del rectificador, el filtro y el regulador. Y aquí nos dan lo que son las entradas y las salidas y su ilustración en onda sinusoidal, ¿sí? Pero no espero que ustedes sean expertos en electrónica ni en electricidad en este caso. Lo importante es que ustedes conozcan y diferencien cuáles son las fuentes que podemos trabajar. En el proceso de transformación de energía, a través de una bobina, se reduce la tensión que entra a la fuente y la generada por la red eléctrica. En 220 volts en Europa, 110 normalmente aquí en América, y nada más cuando hay aplicaciones bifásicas se maneja 220, ¿no? Realmente no hay muchas diferencias. Como la corriente que llega de la calle, jóvenes, por las acometidas eléctricas es alterna, es necesario rectificarla por medio de un puente de diodos. Y ya teniendo la corriente ahora sí continua, esta se va a filtrar a través de condensadores para poder eliminar las oscilaciones que pudiera haber. Hay otras fuentes, como las fuentes de alimentación conmutadas. Aquí se menciona que tienen la misma potencia que una fuente lineal, pero es más pequeña y eficiente. A la vez, es más compleja y tiene más probabilidades de que se pueda descomponer o dañar, ¿sí? Este dispositivo transforma la energía mediante transistores en conmutación. Aquí nos dan un diagrama de cómo sería esto, ¿no? La entrada de energía pasa por el rectificador, después pasa por un conmutador, pasa por otro rectificador secundario y así sucesivamente hasta obtener la onda que nosotros necesitamos. Hay una onda cuadrada en este caso, ¿sí? Muy bien. Ya, esos son los dos tipos. Ahora vamos a ver los tipos de conectores eléctricos que se pueden utilizar para computadoras personales. Los conectores AT, que son los más antiguos que hay y que actualmente han caído mucho en desuso. Y los conectores de tipo ATX, ¿sí? Los ATX, los AT, como mencioné, están desfasados. Son muy antiguos. Sus conectores a placa base eran muy peligrosos, ya que la fuente se activaba con un interruptor directo de 220 o 110 en su defecto. Era muy riesgoso para el usuario porque podía darle toques o descarga. Estas fuentes se utilizaban hasta la aparición de los procesadores Pentium MMX. Este tipo de fuentes me tocó trabajar con ellas cuando era joven. Tenía un interruptor muy grande, se encendía y encendía la máquina completamente. Pero era corriente a 110. Desde que apareció el Pentium MMX, que tenía extensiones multimedia, se tuvo entonces que crear fuentes de tipo alimentación ATX, ¿sí? Estas pues requerían algunos cambios, ya que los circuitos eran mucho más modernos en las placas madre y en el procesador. Además, siempre se encontraban activos esos componentes. Ok, ¿cuáles son las diferencias? Aquí tenemos el conector tradicional de una fuente de energía de tipo ATX, ¿sí? Aquí tenemos los conectores a partir del 1, pasando hasta el 12, luego del 13 hasta el 24. Y cada uno de estos ofrece una cantidad de voltaje, ¿sí? De voltaje de corriente directa, 3.3 volts. Otros manejaban 12 volts, otros manejaban 5 volts, dependiendo del tipo de aplicación, ¿sí? Naturalmente, estos tipos de conectores
tienen una forma muy particular para evitar que ustedes se equivoquen al momento de conectarlo en la motherboard. Estos conectores tienen, una es en el pin 1 es cuadrado, el pin 13 tiene una figura, como si fuera un polígono de 3, 4, 5, de 6 lados, ¿sí? Eso permite, de alguna forma, que los conectores cuando se conecten a la motherboard, se conecten sin ningún problema y perfectamente. Si ustedes tratan de conectar de forma errónea el conector, no van a poder. ¿Sí? Tendrían que forzar el plástico y dañarlo en el proceso. Cosa que es extremadamente difícil porque es un plástico de muy alta densidad. Algunas consideraciones que tenemos aquí es que se debe escoger el dispositivo más adecuado, ¿sí? Porque esta es una tarea muy importante, sobre todo por el tipo de voltaje que se maneja en los componentes. Si ustedes tienen en su computadora discos de estado sólido, que los vamos a ver más adelante también, o discos duros de plato, el uso de una fuente bien adecuada y bien escogida es vital para evitar el daño a estos equipos. ¿Sí? Se menciona que el consumo de estos equipos no es el mismo. Un disco duro de estado sólido y un disco duro normal de plato consumen distinto porcentaje de energía. ¿Por qué? Porque el disco de plato utiliza regularmente un motor o un servomotor que que tiene componentes mecánicos y consumen más energía que los discos de estado sólido que normalmente nada más son integrados. Ahora permítanme un segundo, por favor. ¿Ya tienen luz? Un segundo, jóvenes, por favor. Permítanme.
Disculpen, parece que hubo un problema eléctrico de este lado. No me afectó a mí, pero afectó a otras personas. ¿Me escuchan bien? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Entonces, la elección de la fuente va a depender mucho. Ustedes tienen pues, tarjetas gráficas conectadas para minería o juegos. ¿Alguien entiende cuál es este concepto de minería? Yo, maestro. ¿Sí, compañero? Sí, igual. La minería es lo que se denomina literalmente minar ¿cómo se llama? Criptomonedas, lo cual es en base a que tu procesador va a hacer, ¿cómo se llama? Operaciones matemáticas durante un cierto tiempo y vas a tener una cierta recompensa en criptomonedas. Es correcto, compañero. Muy bien. El consumo energético para ese tipo de equipos es bastante alto. Regularmente, solo como breviario cultural para ustedes, para los que no conocen el concepto de minar. La minería, en base a cálculo matemático, como ya dijo el compañero, en base a ciertos algoritmos, consume mucha fuente de poder y tiempo también de procesamiento. Y los equipos que se utilizan regularmente son equipos que tienen motherboards modestas hasta eso, pero que tienen tarjetas gráficas bastante poderosas. El consumo energético por las tarjetas gráficas para ese tipo de actividad, que es la minería para obtener bitcoins, litecoins o otro tipo de moneda virtual, lo que hace es consumir energía en altas cantidades. Muchos pueden empezar a obtener energía a través de la línea eléctrica de Comisión Federal, por ejemplo, pero pues hay que evaluar primero los costos para ver si lo que gastan en energía eléctrica no es lo mismo que están obteniendo en monedas virtuales. Las otras alternativas son obtener energía solar para poder hacerlo más redituable. Profe, un comentario acerca de eso, Sí. de que en que hacen la minería, pues pues como resultado, pues hay desabasto de tarjetas gráficas y de procesadores, por ejemplo. De las partes que son los más utilizados para hacer el minado. Provecho, profe. Gracias. El único detalle está que para ese tipo de casos se utilizan pues ya equipos para minar Bitcoin, ya no se usan PCs ni tarjetas gráficas. A estas alturas lo que se utiliza es procesadores de tipo ASIC, que no son chips ni Intel ni AMD, son chips específicos que corren con Linux regularmente para poder hacer los cálculos un poco más rápido y con un consumo energético ligeramente menor. Para algunas monedas como los Dogecoins y algunos otros monedas virtuales, las tarjetas gráficas todavía resultan atractivas para poder hacer minería, porque los procesadores ASIC son muy caros cuando se compran y tarda un poco en retornar la inversión. Muy bien, después de que terminemos con este breviario cultural, pasamos a las fuentes de alimentación para PC y donde tenemos que hacer algunas evaluaciones. Por ejemplo, la potencia de una fuente es la capacidad máxima que tendrá esa fuente de alimentación, y con elegir la que sea lo suficientemente buena para alimentar de manera correcta todos los componentes de nuestra computadora, pues todo estaría perfecto. Pero si por alguna razón elegimos una fuente de poder que tenga poca capacidad, es muy probable que se sufren reinicios o bajas de rendimiento en algunos componentes del equipo. Por lo tanto, cuando ustedes piensen en una fuente de energía, en el caso de que ensamblen una computadora desde cero, para algún propósito muy particular, no como las que venden ya ensambladas, entonces se deben considerar que la fuente debe poder
trabajar a un 50 o máximo un 80% de su capacidad máxima para que ustedes tengan un poco de margen en caso de que haya algún consumo excesivo por algún componente. Normalmente las PCs consumen unos 200 watts en el caso de las PCs más comunes del mercado con componentes muy modestos. Eso es como mínimo. Sin embargo, una fuente más común en el mercado sería de 400 watts para aplicaciones normales y algunos que otros juegos ocasionales. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes quieren mayor capacidad para tener suficiente espacio de expansión y conectar varias tarjetas o varios discos duros que ustedes necesitan para su trabajo en ese equipo, pues necesitan subir a fuentes de 600 y hasta de 800 o 850 watts inclusive. Hay fuentes de 1000 watts también en el mercado, más caras, pero más poderosas y que tienen mayores niveles de protección. Pero esos son para aquellos que tengan aplicaciones muy, muy particulares. Aquí tenemos, de hecho, lo que son los rendimientos o las eficiencias dentro de lo que son ese tipo de fuentes. Hay fuentes de tipo blanco o white, fuentes bronce, fuentes silver, fuentes gold, platinum o hasta titanio. ¿Sí? Será para que tengan un margen o un parámetro de categorizar una fuente. Las Esos fuentes, así como de colores ¿perdón? esos sí son los de como la certificación que tienen. Sí, en cuanto a la capacidad que tienen y su calidad. En este caso, las fuentes bronce son las que normalmente se utilizarían para una máquina de escritorio sencillita, con una motherboard de las de 170 milímetros de largo y de ancho. Una chiquita, con su tarjeta integrada y una memoria pequeña de RAM y un disco duro pequeño. Con una fuente bronce puedes trabajar perfectamente con ese equipo. Ya si le vas a meter tarjetas de video, más discos duros, debes considerar una fuente silver o gold, ¿sí? Para ese tipo de aplicaciones. Ya cuando trabajas ya con máquinas gamer de alto nivel, servidores para internet así de alto nivel también, ya piensas en platinum o en titanium, que son las categorías que pueden ustedes buscar. No son económicas, pero son de lo mejor que van a encontrar para poder trabajar. ¿Sí? Muy bien. Esta página se las voy a pegar aquí en el chat. Permítanme un segundito para que ustedes puedan consultarla. Un segundito. Profe, ¿Sí? ¿y su máquina de usted qué tanto tiene? Curiosidad. Compañero, más de uno no la ha contado por hacer ese tipo de preguntas, pero no te preocupes, tú sí la vas a contar. En este caso, mi máquina es una laptop, así que no tengo problemas. Estoy en una laptop ahorita. Tengo una máquina yo, aparte, de tipo escritorio, que utilizo como estación de trabajo, pero trabajo con FreeBSD y Linux en esa máquina. Y es una máquina que para los estándares de ustedes es antigua, lo que tiene como unos 10 años. Pero la fuente que maneja es de 600. Una fuente de 600 watts, porque tengo una motherboard grande, ATX completa, dos discos duros de 2 teras de plato, tiene 32 GB de RAM y un procesador Core i7 de primera o segunda generación. Además de que le conecto otras cosas, tiene una tarjeta de video por ahí, Nvidia, de los modelos pues, relativamente económicos, y tengo suficiente poder para hacer más adaptaciones dentro de la máquina. Inclusive estoy considerando ya cambiar la motherboard, el procesador y la RAM para poder seguir trabajando con ella. Sí, quedaría muy bien si lo actualiza. Sí, bien. Gracias por sacar la duda, maestro. Porque sí lo tenía. Esa máquina, así como está todavía,
Corre bastante bien, muy decentemente. Por la cantidad de RAM que tiene. Y el Core i7 es de 8 núcleos. Aunque es de segunda generación, de esos 8 núcleos superan fácilmente a cualquier Core i3 o Core i5 que hay todavía en máquinas normales. Pero el secreto está en que no corro Windows en ella, sino que corro FreeBSD, que es más, optimiza más el hardware para trabajar con él. Sí, porque Windows, bueno, considero que Windows 10 está pesado, porque si actualizas una máquina viejita, siento que sí lo sufre a la hora de que lo estés usando. En el caso de Windows 10, el mínimo que te dicen que debe tener tu máquina son 4 GB para poder trabajar. Pero es el mínimo, muy mínimo. La realidad es que para trabajar con Windows 10 necesitas óptimamente 8 GB para que puedas correr otras aplicaciones y que no se te vuelva muy lenta la máquina. Ok. Ahora, en relación a las fuentes, vamos a ver un pequeño apartado aquí. Ahorita se lo voy a compartir. Vamos a ver algunas fuentes por aquí, de las bonitas, ¿sí? De las más agradables. Voy a compartir esta pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, maestro. Ok, gracias. Aquí tenemos fuentes de alimentación de marcas así padres, reconocidas como Corsair y algunas otras. Aquí tenemos la gama media. Hablamos de gama de alimentación media. ¿Por qué? Porque son productos que son de un wattaje inferior a los 800 watts. ¿Sí? Aquí tenemos una. Esta es una Corsair que tiene 750 watts de capacidad en formato ATX. Los conectores son mucho más modernos que los conectores que ustedes tal vez puedan conocer de fuentes anteriores. Tienen ahí los conectores directamente que van a la placa madre y que van también a lo que es los componentes del equipo. Los cables, a diferencia de otras fuentes de energía, no están incluidos dentro de la fuente, sino que se conectan por fuera a la fuente misma y luego se conectan a cada componente del equipo de cómputo que se requiere. Es un cableado modular y es la tendencia que se está observando ahorita en las fuentes de energía más modernas. En las fuentes tradicionales salen un montón de cables directamente del chasis de metal de la fuente, que algunos de ustedes tal vez los hayan visto, ¿sí? Pero en este momento estamos viendo ya la tendencia a tener cableado modular para conectar cada componente que se necesite de la computadora, tanto de la motherboard como de los dispositivos periféricos y los internos que puedan haber. Aquí tenemos una de 800 watts de cableado modular también. Aquí tenemos las que ya vienen con foquitos así de colores como los de Thermaltake. Son bastante adecuadas. También viene con cableado modular. Los cables se conectan por separado a los componentes. Esta es la tendencia que hay ahorita. Si tratan de buscar fuentes, acá tenemos, por ejemplo, una que tiene el cableado completo. Ese es el cableado tradicional que se manejan en las fuentes. Pueden observar aquí la imagen de este tipo de cableado.
Observen ahí cómo salen todos los cables de uno de los lados de la fuente. Todo ya está integrado y nada más los cables van a dar hacia los componentes que deben ir. Esto, como les digo, es lo que se ha manejado por muchísimas décadas ya, que es el modo tradicional. El otro modo permite de alguna forma facilitar el ensamblaje y desensamblaje de los equipos por dentro para poder facilitar la desconexión de la energía de algunos componentes específicos. Y eso ayuda pues también a aislar a veces problemas eléctricos que uno trata de identificar dentro de un equipo. Observen aquí todos los conectores, cómo se observan. Tenemos conectores de tipo IDE, de tipo SATA y otro conjunto de conectores que van hacia la motherboard. ¿Sí? Y los elementos todos salen directamente del chasis, como se observa aquí. Aquí podemos ver una tablita que regularmente viene en todas las fuentes cuando ustedes las compran. Se observa cuál es la capacidad máxima que tiene el equipo. Tiene 600 watts de poder total y para cada uno de los voltajes que se manejan dentro de la computadora, esos 600 son distribuidos a lo largo de estos. En este caso, por ejemplo, 130 watts se destinan a los componentes que se alimentan con 5 volts y con 3.3 volts. También tenemos ahí 36 watts destinados a los componentes de 0.3 amperios, pero que asignan 12 volts dentro del equipo, y 15 watts asignados también a la parte de los componentes que se alimentan con 5 volts de 3 amperios en este caso. Esa es información eléctrica que puede ser importante. Si observan ahí, dice que la calificación de esta fuente es bronce. ¿Sí? Y pues tiene un precio adecuado dentro de los estándares de este tipo de fuentes, que va, en ese caso son 122 euros. Y si lo manejan en pesos, pues hablamos de unos 2.500 pesos aproximadamente. Para tenerlo como referencia. Muy bien. Aquí tenemos una Corsair que tiene aquí tiene una figura de cableado híbrido semimodular. Observen aquí que una parte de los componentes sale de la fuente y tenemos los conectores ahí también para cableado específico, ¿sí? Para periféricos SATA, por ejemplo. Ahí tenemos ahí la alimentación, y para equipos que tengan doble procesamiento con 4 núcleos cada uno, ahí tenemos una fuente, un cable conector especial que permite alimentar la energía extra que se requiere para ese tipo de procesadores en las motherboards que están preparadas para eso. Una fuente de buenas prestaciones esta. Muy bien. Aquí tenemos otra de 850 que es modular, que tiene tus conectores y también nos permite ver de alguna forma hacia dónde se dirige el mercado hoy por hoy. De hecho, todas las fuentes profesionales están yendo en esta dirección para hacer modulares en su cableado. Y esto es algo que empezó la tendencia desde el año pasado, pero que cada vez se ha estado viendo más y más frecuentemente en la industria y en el mercado, naturalmente. Muy bien. Esto es solo para darnos una idea, jóvenes, de lo que hay allá afuera. Voy a pasarles la liga para que ustedes también puedan visitar esta página y puedan conocer un poquito más de los componentes más de cerca. Ok. Hasta este punto, jóvenes, ¿tienen alguna duda de los componentes críticos que hemos visto de las computadoras personales? Hasta ahorita todo bien, profe.
Ok, Todo bien, maestro. perfecto. Profe, vamos a Sí. abarcar las tarjetas de video. Sí se van a abarcar. No son críticas, pero se tienen que abarcar porque sí es una información que ustedes van a ver en su día a día y lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a platicar antes de eso de lo que serían los puertos de comunicaciones externos e internos que tienen las computadoras. Vamos a platicar un poquito de los puertos USB, de los puertos PS2 todavía, algunos puertos seriales RS232, puertos paralelos, Centronics, y los puertos de audio y video, especialmente los de video, que hay bastantes conectores ahorita en el mercado para distintos propósitos. Para guardar compatibilidad hacia atrás con equipos antiguos como los conectores VGA, así como los conectores DVI y HDMI que están en el mercado hoy por hoy. ¿Sí? Vamos a platicar de ellos en la siguiente clase. Platicaremos también de lo que son los conectores SATA internos de las motherboards para conectarlos a los discos duros o a las unidades de DVD. Vamos a ver las generaciones de SATA que han habido, SATA 1, SATA 2, SATA 3, sus velocidades también y la capacidad de transmisión de datos que también tienen esos conectores. Muy bien. Nos veremos entonces en la próxima clase, jóvenes. ¿Cuándo nos toca? ¿El día martes? Parece que sí. Correcto. Entonces les veo el martes, jóvenes. Vamos a concluir la sesión nada más por el día de hoy. Y les vería el martes a nuestra hora para platicar de los siguientes temas. Voy a activar la liga para que puedan subir la tarea que está pendiente de memoria RAM, para que la suban para la siguiente clase, ¿no? Con respecto a la tarea de la memoria RAM, los puntos que debemos abarcar como tal, ¿cuáles son? Hablamos de la tarea de memoria RAMs modernas, ¿sí? Así que necesitas manejar los modelos más recientes que hay en el mercado. Así ¿Con como, cuántas marcas bastaría, profe? ¿O con cuántos ejemplos bastaría? sería bueno que pusieran ejemplos, unos 5 o 6 ejemplos de memorias de 4, de 8, de 16 o 32 gigas. En cuanto a las marcas, a discreción pueden manejar ADATA, Kingston, Samsung, hay muchas marcas. Ok. Ok, Máximo. Gracias, maestro. DDR4 es lo que hay en el mercado fundamentalmente. Si encuentran DDR5 por algún motivo, pues pueden poner en la tarea. Ok, gracias, maestro. ¿Vale? Bonito día. Que tengan buen día también, jóvenes. Nos vemos la próxima clase el martes. Hasta luego, profe. Gracias. Estamos Hasta viendo, luego, profe. maestro. Hasta luego. Gracias por la clase, maestro. Bueno, maestro. Dale, jóvenes. Pendientes entonces, cerrando la grabación y cerrando la sesión.